Buen día. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a presentar el tema de lípidos. El equipo está conformado por Rosa Silva Miriam Patricia y Sánchez Medina Juan Antonio. Bueno, comenzaremos describiendo qué son los lípidos. Son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos, como por ejemplo el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para disolverse en agua, una propiedad que explica muchas de sus variadas funciones biológicas. Como consecuencia de ello, el término lípido abarca un gran número de compuestos orgánicos como estructuras muy diversas. No obstante, poseen algo en común. La porción principal de su estructura es de naturaleza hidrocarbonada y esta es la razón de su escasa o nula solubilidad en agua. Los lípidos desempeñan diversas funciones biológicas de gran importancia. Todo esto ya que constituyen las principales reservas energéticas de los seres vivos, forman parte de las membranas celulares y regulan la actividad de células y tejidos. Siendo así, las grasas, aceites, ciertas vitaminas y hormonas y la mayor parte de componentes no proteicos de las membranas son lípidos. En este tema discutiremos las estructuras y propiedades de las clases principales de lípidos. Continuando con la clasificación. Una forma de clasificar los lípidos es la que se basa en su comportamiento frente a la reacción de hidrólisis en medio alcalino, esto es, la saponificación. Los lípidos saponificables son los que se hidrolizan en medio alcalino, produciendo ácidos grasos que están presentes en su estructura. En este grupo se incluyen ceras, triacilglicéridos, los fosfoglicéricos y los esfingolípidos. Pero ahora, ¿qué es la saponificación? La saponificación o hidrólisis alcalina es el proceso base para la fabricación de los jabones. Como podemos observar en la imagen, es la reacción que se lleva a cabo. Y bien, ahora comenzaremos por los ácidos grasos. Se conocen más de 100 ácidos grasos naturales. Se trata de ácidos carboxílicos cuyo grupo funcional, el COOH, está unido a una larga cadena hidrocarbonada normalmente no ramificada, como se puede observar en la imagen. Se diferencian entre sí en la longitud de la cadena y el número y las posiciones de los dobles enlaces que puedan llegar a tener. Los que no poseen dobles enlaces se van a denominar ácidos grasos saturados, de hidrógeno, y los que poseen uno o más dobles enlaces se denominan ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos en estado libre se encuentran en muy bajas cantidades, ya que en su mayoría se encuentran formando parte de la estructura de otros lípidos. La mayoría de ácidos grasos están compuestos de una cadena lineal y un número par de átomos de carbono comprendido entre 12 y 22. La figura muestra las diferencias existentes entre las estructuras espaciales de los ácidos grasos, uno saturado y el otro insaturado. Continuando con la clasificación, tenemos a los lípidos neutros. Estos se van a dividir en dos, en ceras y en acilglicéridos. Bien, las ceras van a ser lípidos saponificables, formados por la esterificación de un ácido graso y un monoalcohol de cadena larga. Como podemos observar en la imagen, cuando un ácido graso se junta con un monoalcohol, ocurre una reacción de esterificación y se forma la cera. Dos de las ceras más comunes son la carnauba de origen vegetal, que se utiliza como cera para suelos y automóviles, y la lanolina, en la que el componente alcohólico es un esteroide que se utiliza en la fabricación de cosméticos y cremas. Las ceras son blandas y moldeables en caliente, pero duras en frío. En las plantas se encuentran en la superficie de los tallos y de las hojas, protegiéndolas de la pérdida de humedad y de los ataques de los insectos. Los acilglicéridos. En esta ocasión nos enfocaremos en los triacilglicéridos. Tradicionalmente se ha empleado el nombre de triglicérido, pero las normas actuales de formulación recomiendan que ese término deje de utilizarse y se cambie por el indicado, es decir, triacilglicéridos. El nombre de triacilglicéridos describe adecuadamente la estructura de estos compuestos, pues poseen el esqueleto del glicerol unido a, es decir, esterificado con, tres ácidos grasos o grupos acilos. Se trata pues de triésteres formados por tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. El punto de fusión de los triacilglicéridos viene determinado por la naturaleza de los ácidos grasos que lo forman. Los que son sólidos a temperatura ambiente reciben el nombre de grasas, puesto que poseen un mayor número de grupos acilosaturados, mientras que los que son líquidos a esa temperatura reciben el nombre de aceites. Estos porque poseen un mayor número de ácidos insaturados. Y bueno, ahora como podemos observar en la imagen se tiene un ejemplo de un triacilglicérido y su composición estructural. No obstante, las grasas y aceites naturales no son puros, sino una mezcla de triacilglicéridos. Entre las grasas y los aceites más comunes destaca, como el glicérido más puro, el aceite de oliva, con un 84% de ácido oleico.
Las grasas constituyen una forma eficiente de almacenamiento de energía metabólica. Esto se debe a que las grasas están menos oxidadas, es decir, más hidrogenadas, que los glúcidos como el glucógeno. De ahí que su rendimiento de energía en la oxidación sea significativamente mayor. Las grasas proporcionan alrededor de 6 veces más energía metabólica que un peso igual de glucógeno. Ahora hablando en general sobre los lípidos saponificables, los jabones se obtienen calentando grasas naturales de una disolución alcalina, de carbonato sódico o hidróxido sódico. Tras la hidrólisis, el jabón se separa del resto mediante precipitación al añadir la sal a la mezcla de reacción, tras lo cual se lava y purifica. El jabón así obtenido es de tipo industrial. Estos, al igual que otros lípidos polares, forman micelas en contacto con agua. Otra reacción importante de los triglicéridos es la hidrogenación catalítica de los grupos acilos insaturados existentes en los aceites vegetales. Mediante este proceso, los glicéridos con grupos acilos insaturados se transforman en triacilglicéridos saturados. Esta reacción se viene realizando en la industria desde hace muchos años para la producción de margarina. Y ahora, para cerrar mi intervención, tenemos a los eicosanoides, es decir, los ácidos grasos de 20 carbonos. En ellos se encuentran el grupo que más sobresale son las prostaglandinas. Estas van a ser un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de los ácidos grasos, constituyentes de una familia de mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo contrapuestos. Las prostaglandinas afectan y actúan sobre diferentes sistemas del organismo, incluyendo el sistema nervioso, el músculo liso, la sangre y el sistema reproductor. Juegan un papel importante en regular diversas funciones como la presión sanguínea, la coagulación de la sangre y la respuesta inflamatoria alérgica y la actividad del aparato digestivo. Muy bien, yo les voy a hablar sobre lo que son los lípidos anfipáticos. Principalmente son los esfingolípidos y los glicerofosfolípidos, que también son conocidos como fosfoglicéridos. Los glicerofosfolípidos son la principal clase de fosfolípidos presentes en la naturaleza, son componentes esenciales en las membranas biológicas y contienen lo que es fosfato. Estas casi todas se pueden considerarse derivados de lo que es el glicerol 3-fosfato. Su nombre deriva de lo que es el ácido fosfatídico. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver la representación estequiométrica que se utilizará generalmente para representar los lípidos de membrana, con las colas hidrófobas hacia la derecha y el grupo hidrófilo hacia la izquierda. El grupo hidrófilo, si observamos, en R3 es muy variable y esto es lo que se confiere a una máxima variación con las propiedades de los diversos glicerofosfolípidos. Por ejemplo, lo que tenemos en el eritrocito es que contiene moléculas con cadenas hidrocarbonadas de 16 a 24 carbonos y como de 0 a 6 dobles enlaces. Esta variación permite un ajuste fino de las propiedades de membrana para sus diversas funciones. Tenemos lo que son los esfingolípidos. Estos son lípidos complejos cuyo esqueleto está formado por esfingosina o la dihidroesfingosina en vez del glicerol. Estos son importantes debido a que son lípidos anfipáticos. Y bueno, la esfingosina es un aminoalcohol alifatílico de 18 carbonoso insaturado que se obtiene a partir de lo que es el palmitoil-CoA y la serina. Y como un dato importante es que una amplia clase de esfingolípidos está formada sobre un núcleo de esfingosina. Entonces tenemos también a los lípidos insaponificables. Estos son principalmente dos, los terpenos y los esteroides. Bueno, pues los terpenos derivan de lo que es una simple unidad de 5 carbonos que se repite. Esta molécula es un hidrocarburo insaturado que se denomina isopreno. Cuando un número de carbonos ya no es múltiplo de 5, este se le denomina como terpenoides. Y bueno, aquí en la imagen podemos observar algunos ejemplos de ellos. Tenemos a lo que son los esteroides. Estos pertenecen a los terpenos, pero por su importancia se estudian por separado. Se ha demostrado que todos los carbonos de colesterol provienen de lo que es el acetil-CoA. Tenemos algunos ejemplos que es el colesterol, la vitamina D, las hormonas sexuales, las adrenocorticales, los ácidos biliares, los glucósidos cardíacos y las saponinas. Y bueno, lo que se caracteriza entre estas y lo que tienen en común es que su estructura básica es el ciclopentanoperidrofenantreno y por eso se le denomina esteroides.
Su, su estructura de esta molécula es un fenantreno totalmente hidrogenado unido a lo que es un ciclopentano. Y el esterol más abundante que encontramos en el organismo es el colesterol, ya que esta es una materia prima en la biosíntesis de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Les daré lo que es una breve introducción sobre lo que es la nomenclatura de lípidos, que esto es, primero que nada, un esquema que debe de definir sin ambigüedades una estructura lipídica de una manera que sea adecuada para su estudio. Para facilitar la comunicación de los lípidos, que es su principal objetivo, y bueno, estos principalmente se dividen en 8 categorías. Estos serían los ácidos grasos, los glicerolípidos, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, los lípidos de esterol, los lípidos de prenol, los sacarolípidos y los policétidos. Estos, a su vez, contienen diferentes clases y subclases de moléculas y el esquema de clasificación de lípidos tiene una base química y está impulsado por distintos elementos hidrofóbicos e hidrofílicos. Sus principales características clave es que, por ejemplo, el uso del método de numeración es una de las principales para lo que es la estereoespecífica SN, para distinguir lo que son los glicerolípidos y los glicerofosfolípidos. Como otra, tenemos que la definición de esfingananina y esfin-4-enanina como estructuras centrales para la categoría de esfingolípidos, el uso de nombres como colestano, androstano y estrano para esteroles. También tenemos que la adherencia a los nombres de ácidos grasos y cadenas acilo como formilo, acetilo, propinilo, buritilo, entre otros. Y tenemos lo que son los definidos de los apéndices A y B de las recomendaciones de UPAC. También tenemos que el uso de designaciones de E, Z en oposiciones a trans y cis para definir la geometría del doble enlace, el uso de designaciones RS en lo que es a la posición en alfa o beta o DL para definir las estereoquímicas. También las excepciones en este caso serían aquellas que escriben sustituyentes en sus estructuras centrales de glicerol, esterol y carbonos anoméricos en residuos de azúcar. El término liso que denota la posición que carece de un grupo radilo en glicerolípidos y glicerofosfolípidos. Estos pues no se utilizarán en nombres sistemáticos, pero se incluye como un sinónimo. Y bueno, como conclusión tenemos que de forma concreta, pues estos lípidos forman parte integral de la estructura de la membrana, sirven como un vehículo para la absorción de vitaminas liposolubles, representan una de las principales fuentes de energía. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.